Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se conecten. Bienvenidos a una charla más aquí en las 24 horas de paz en español. Hoy tenemos el gusto de contar con un buen amigo, tocayo, de acá de Costa Rica, Adrián Miranda, quien nos va a estar hablando acerca de Troubleshooting SQL Server 2016 y 2017, o Troubleshooting SQL Server, SQL Server. Mi nombre es Kenneth Ureña y voy a estar fungiendo como moderador para esta sesión. Un poco de Adrián. Adrián no usa Facebook. Lo pueden encontrar en Twitter como JMC José AD y ahí está su cuenta en LinkedIn. Adrián actualmente se desempeña como SQL Server Super Engineer en Microsoft, dando soporte a las diversas plataformas de SQL Server, a las diferentes versiones de SQL Server. También se ha desempeñado como speaker en varias SQL Saturdays, capítulos locales, capítulos virtuales, y él solía trabajar como consultor. Adrián, como siempre, un gusto tenerte acá en las 24 horas. Bienvenido. Muchas gracias, Kenneth. Primero que todo, pues agradecer a los que están acá conectados y también agradecer a todos aquellos que posteriormente van a estar pues viendo o escuchando esta grabación. Y pues sí, básicamente lo que vamos a estar conversando el día de hoy va a ser un poco de troubleshooting en SQL Server. Pues acá hemos puesto algunos tópicos, no es que pues vayamos a verlos así como tal, uno después del otro, sino que vamos a estar pues tocando varios temas a la vez, ¿verdad? Uno de los aspectos importantes cuando nosotros estamos haciendo troubleshooting en SQL Server es conocer cuál es la edición y cuál es la versión de SQL Server en la que nosotros estamos trabajando. Quizás algunos de nosotros veamos esto como que, bueno, pero esto es básico, ¿verdad? ¿Cuál es la edición y cuál es la versión de SQL Server que estoy trabajando? La primera respuesta de muchos de nosotros puede ser, sí, yo estoy trabajando con SQL Server 2012, SQL Server 2014 o SQL Server 2016. No importa, esa va a ser la respuesta inicial que todos nosotros tenemos. Pero realmente, ¿cuál es el build number que nosotros estamos trabajando directamente en un ambiente productivo? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a lo siguiente. Nosotros podemos tener acá, por ejemplo, en un SQL Server Management Studio, vamos a presentarlo por acá, algo tan básico como los comandos de un select @server name o un select @version, y algo sumamente importante también, conocer dónde está el log de SQL Server. ¿Por qué es importante conocer estas tres cosas? Bueno, importante, el server name, importantísimo para nosotros también conocerlo y poder saber cómo se llama el equipo en donde está corriendo SQL Server. Más importante aún, cuál es la versión real del SQL Server que yo estoy corriendo, ya sea en mi ambiente productivo, en mi ambiente de desarrollo o en un ambiente de QA. ¿Por qué? En este caso, nosotros podemos ver que el SQL Server 2016 está ejecutándose con un Service Pack 1 y el Cumulative Update 7, que en este caso es el último que ha sido liberado por parte de Microsoft. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas ocasiones cuando se tienen errores de ejecuciones, ya sea en consultas, problemas de memoria, problemas en TMDB, por ejemplo, o algún otro proceso que nosotros tal vez estemos con una duda del por qué está funcionando de esa manera o por qué si cual server creemos que se está ejecutando o comportando de alguna manera y no sabemos exactamente el por qué. Y puede ser que en algunos de los cumulative updates que ahora en SQL Server 2017 se manejan únicamente cumulative updates, puede ser que en algunos de ellos ya haya sido mejorada esa característica que quizás nosotros teníamos como un error, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, siempre cuando nosotros estamos teniendo algún tipo de inconveniente, tenemos que tener en consideración en cuál cumulative update yo estoy o cuál es el build number que va a ser que tenemos acá en el que nosotros estamos corriendo. Nuevamente, tomen eso en consideración. Muchas de las correcciones que Microsoft hace siempre están siendo liberadas.
siempre Microsoft va a recomendar estar en el último build number de un producto. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tomar en consideración cuál es mi política de aplicación de parches en un ambiente productivo o en un ambiente de pruebas. ¿Ok? Tratemos siempre de estar en la última actualización. Con esto no quiero decirles que siempre tienen que instalarlo a ciegas. No, siempre se tienen que realizar pruebas. Poder determinar que realmente el producto va a funcionar como tiene que ser y no experimentar en producción. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo del por qué no tienen que experimentar en producción para que no tengan un problema también con el producto. ¿Ok? Importantísimo también, como les mencionaba, poder saber dónde está el error log. En muchas ocasiones, ustedes no se imaginan cuánto, quizás uno está haciendo algún proceso de troubleshooting y la primera pregunta es, bueno, ¿me puedes pasar el error log para poder determinar cuál es el error que vos estás teniendo o poder analizar justamente si existe algún tipo de error paralelo al que se está reportando y que quizás sea la causa raíz del error, ¿verdad? Y la gente dice, bueno, ¿dónde puedo encontrar el error log? Es algo que quizás ustedes dicen, pero eso es tan simple y mucha gente no sabe ni siquiera dónde encontrarlo. Entonces, con este comando que tenemos acá, simplemente estamos buscando cuál es la ruta en donde se encuentra el log de SQL Server. Entonces, simplemente lo ejecutamos y él nos va a devolver un resultado donde nosotros ya podemos saber exactamente dónde se encuentra el error log de SQL Server. Otro lugar donde encontrarlo sería el Configuration Manager de SQL Server y pues ahí también perfectamente podemos obtener la ruta. ¿Ok? Entonces, ¿qué otro aspecto es importante cuando nosotros estamos haciendo un troubleshooting de SQL Server? La pregunta del millón, ¿realmente es SQL Server el que está ocasionando el problema de performance? ¿Estamos seguros que es SQL Server? Podemos determinar quizás que pueden ser algunas otras causas al respecto. Podrá ser algo relacionado a disco, podrá ser relacionado a algún driver del servidor. Son cosas que nosotros quizás podamos ir aislando. Pero ¿qué pasa cuando realmente el problema es SQL Server? ¿Cómo nosotros podemos saber si es SQL Server? Ok, podemos ver si se está reportando algún problema de CPU, si está reportando algún tipo de problema de memoria, principalmente los Access Violation, si es algún problema de disco, si es algún problema en las esperas. Bueno, ¿cómo puedo yo resolver algún tipo de problema en CPU? Ok, si estamos hablando de que el CPU está al 100%, por ejemplo, que son casos que pasan mucho, o que quizás vamos a un 80, a un 90, hasta llegar a un 100% del consumo de CPU, y ahí es donde comienzan a reportar todos los problemas de performance, comienzan a llamar al DBA, uno tiene que llegar y pues comenzar a hacer un troubleshooting de SQL Server en ese momento. Entonces, cuando estamos hablando de un reporte de alto consumo de CPU, lo primero que nosotros deberíamos de hacer es cuáles son las consultas que se están ejecutando en este momento y cuáles de esas consultas son las más costosas. ¿Ok? Ese sería el punto número uno. Veamos un caso, por ejemplo, de replicación. Em, Quizás para algunos de nosotros podemos decir, pero replicación realmente se utiliza. Replicación se utiliza y demasiado. Muchísima gente utiliza replicación. ¿Y qué es lo que pasa con replicación? Replicación viene siendo una aplicación más que que está siendo utilizada en SQL Server y que utiliza recursos de SQL Server para poder hacer transferencia de datos. Replicación no es más que una acumulación de procedimientos almacenados y triggers cuando estoy trabajando con Merge Replication, ¿verdad? Que lo que está haciendo es trasladando datos de un lado hacia otro. Cuando nosotros tenemos un problema alto de CPU y tenemos replicación configurada, tenemos que analizar también en ese caso cuáles van a ser esos queries que se están ejecutando y cuáles de esos queries están consumiendo el porcentaje más alto de CPU. ¿Ok? Una vez que nosotros identificamos cuáles son esos procedimientos almacenados, que probablemente en el caso de replicación sea el REPL commands, ¿verdad? Que es el que se encarga de trasladar los datos, podemos encontrar que el causante de ese consumo de CPU van a ser todas las transacciones que nosotros estamos ejecutando.
¿Qué puede ser el causante también de este consumo de CPU? Las estadísticas. Ahorita vamos a ver un ejemplo también de cómo manejar el tema de las estadísticas. Las estadísticas juegan un papel importantísimo en el alto consumo de CPU. El missing indexes también tiene un porcentaje muy alto de culpabilidad en el consumo alto de CPU. Los planes de ejecución también. Si yo tengo un plan de ejecución que es muy pobre, pues voy a tener un alto consumo también de CPU. La estimación de la cardinalidad también tiene muchísimo que ver. Son cosas que tal vez ahorita también vamos a poder repasar un poco más al respecto. Ahora, si el problema no es CPU, bueno, ¿qué más puede estar pasando por ahí? ¿Existe algún tipo de esperas, como lo estamos viendo ahí? ¿Qué tipo de esperas estoy teniendo? ¿Algún tipo de bloqueo? ¿Esperas a nivel de disco? ¿Esperas a nivel de network? ¿Latches, por ejemplo? ¿O algún otro tipo de cuello de botella puede estar ocasionando que mi motor de base de datos no esté funcionando realmente como yo espero? ¿Ok? Entonces, ¿con qué herramientas cuento yo en SQL Server para poder analizar el performance? Muchos de estos ya ustedes los conocen. Tenemos lo que es un SQL Trace, tenemos los Extended Events, el Dynamic Management Views, el Activity Monitor. Tenemos también opciones de Show Plan, el Database Tuning Advisor, Plan Guides, Performance Monitor, dentro de lo que es SQL Server. Ya herramientas de terceros, también existen muchísimas herramientas dentro del mercado que les pueden a ustedes ayudar a poder monitorear cuál es el performance de SQL Server y muchas veces también les pueden dar una guía importante de cómo poder ustedes tratar de corregir el problema que están teniendo de performance. Acá yo sí les daría algunos consejos. Muchas de las herramientas, incluso las mismas herramientas que tiene pues SQL Server internamente, no van a ser, ¿cómo podemos decirlo? No es que sea la solución única o que tengan la verdad absoluta de una solución. No, muchísimas veces cuando nosotros estamos trabajando un problema, principalmente en performance, tenemos que buscar de qué manera yo realmente puedo ir mejorando poco a poco. Y para eso es importante definir una meta. Si mi meta es mejorar el performance del servidor, creo que estoy abarcando algo muy grande. Y muchas veces configuraciones propias del motor de base de datos no van a ser una mejora sustancial. ¿A qué me refiero con esto? Ya nosotros hemos escuchado quizás muchas veces que la configuración de TempDB es importante y que la configuración de TempDB, si tengo más de 8 procesadores, debería tener pues 8 files. Y ya si tengo más de 8 procesadores, si sigo teniendo contención en TempDB, ir aumentando los files, etcétera, etcétera. Son mejores prácticas, más probablemente no vaya a ser la solución a un problema serio de cuello de botella o de contención en TempDB. Quizás yo tenga que irme más por el tema de afinamiento de consultas. Quizás tenga que realizar algún otro tipo de configuración que no necesariamente es algún setting dentro de SQL Server. A eso es a lo que me refiero con que probablemente alguna característica de configuración dentro del motor no vaya a ser la solución al problema, sino que cuando estoy teniendo un plan de afinamiento de base de datos, debo tener muy claro cuál va a ser la meta y cuáles van a ser todos aquellos pasos que yo tengo que realizar para poder ir solucionando poco a poco un problema de rendimiento dentro de la base de datos. ¿Ok? Entonces eso simplemente como para tenerlo ahí en consideración. Vamos ahora vamos a minimizar esto por acá. Vamos a meter acá un poco lo que es el SQL Server, porque quiero que veamos unas cosas que son bastante interesantes por acá. Vamos a ver. Sigamos con el ejemplo de, por ejemplo, de un reporte de alto consumo de CPU. Acá nosotros lo que tenemos es básicamente estamos mostrando cuáles son las estadísticas, en este caso, de la tabla person.person, que es AdventureWorks, ¿verdad? Y acá simplemente estamos haciendo un select justamente donde el last name sea Adams para mostrarles un poco
de que un poco del tema de lo que son las estadísticas y la importancia que tienen las estadísticas dentro de SQL Server. ¿Ok? Vamos a ver acá. Ok. Las estadísticas quizás muchos de nosotros podamos tener algunas dudas de cómo funcionan realmente, qué es lo que hacen internamente para que SQL Server pueda funcionar bien. Pues básicamente las estadísticas para lo que es la optimización de consultas son objetos que contienen información estadística justamente acerca de la distribución de los valores en una o más columnas dentro de una tabla o dentro de una vista indexada. Esto es utilizado por el optimizador de consultas de SQL Server, básicamente, ¿ok? Para poder estimar lo que es la cardinalidad o el número de filas que nosotros vamos a finalmente a tener en un resultado, ¿ok? Esta cardinalidad que se estima permite a lo que es el optimizador de consultas para poder crear un plan de ejecución. Y la idea es que ese plan de ejecución se cree con calidad, o sea, que sea un plan de ejecución lo suficientemente bueno para que pueda ser utilizado por SQL Server. Entonces, en este caso, se supone que si nosotros tenemos un buen plan de ejecución, ese optimizador de SQL Server va a utilizar la cardinalidad para poder estimar y decidir si tiene que hacer un index seek, por ejemplo, o tiene que hacer un index scan. ¿Ok? Que a final de cuentas un index scan va a ser mucho más intensivo en el uso de los recursos. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen, por ejemplo, las estadísticas para poder que SQL Server determine realmente cuál va a ser el camino a seguir y que ese camino a seguir sea pues mucho más eficiente del que normalmente pueda tener. Entonces, a final de cuentas, las estadísticas son solo eso, estadísticas que me van a ayudar a poder definir un mejor plan de ejecución. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros lo que podemos ver es que la cantidad de pasos que se devuelve acá son 199, que normalmente va a ser así, o sea, son a final de cuentas 200 pasos los que nosotros podemos tener acá. Y si ustedes se ponen a pensar, son solo, en este caso, 199 pasos, que van a ser muchísimo menos de la cantidad de filas que nosotros tenemos acá, que en este caso son 19.972. ¿Ok? Entonces, ¿cómo realmente SQL Server puede seleccionar cuál es el paso a seguir con únicamente estos puntos de datos? Bueno, en este caso, básicamente lo que hace SQL Server es poder distribuir justamente los valores. En este resultado que tenemos acá, quizás lo podemos ver un poco mejor, distribuye los valores por rangos. Entonces, por ejemplo, acá yo seleccioné el apellido Adams para ver, por ejemplo, cuántos realmente apellidos Adams existen, que en este caso aquí lo está diciendo en el Equality Rows, que son 86. Entonces, si realmente nosotros nos vamos hacia acá abajo, que son todos los apellidos que son Adams, en efecto son 86 filas. Entonces, básicamente las estadísticas lo que hacen es eso, es como un agrupamiento y él va pues indicando cuáles son los rangos de datos en donde cada uno de ellos pueden pertenecer. Entonces, ¿por qué estas estadísticas también son muy importantes? Si nosotros realmente no estamos actualizando las estadísticas de una base de datos de una manera periódica, recuerden que SQL Server también lo puede hacer de forma automática, pero también tiene un inconveniente, como cuando yo, por ejemplo, tengo pues tablas que son sumamente grandes, y recuerden que pues SQL Server normalmente cuando hace el auto-update maneja lo que son los porcentajes. Entonces, cuando un porcentaje X está cambiando, SQL va a actualizar las estadísticas. Y si son tablas sumamente grandes, esto pues al final de cuentas me puede también estar ocasionando algunos problemas. Y les voy a contar también aquí una anécdota. Quise tratar de demostrar, lo que pasa es que por como tengo configuradas las bases de datos de ejemplo, quizás no son lo suficientemente grandes para poder demostrarlo. Si ustedes pueden tener tablas de prueba, ¿verdad? En prueba, no lo hagan en producción. Tablas de pruebas que tengan poco más de 15 o 20 millones de registros,
y están tratando de hacer una ejecución, una modificación de datos que provoque que SQL Server haga el auto-update de stats y ustedes están ejecutando manualmente una actualización de estadísticas, SQL Server normalmente procesa las estadísticas de forma secuencial. Entonces, provoca también un tema de bloqueos. Si ustedes tienen store procedures o consultas que se están ejecutando de manera muy frecuente y las estadísticas están siendo actualizadas en ese momento, les va a provocar timeouts y errores. ¿Ok? Entonces, van a tener que hacer algún tipo de modificación, que eso se los voy a poner acá, que este es un artículo que básicamente puede dar una ayuda de cómo ustedes pueden manejar el tema de estadísticas dentro de un ambiente productivo. ¿Ok? Recuerden que les estoy diciendo primero lo ponen en un ambiente controlado. ¿Ok? Entonces, lo que se hizo en este caso fue activar un trace flag, que ya también les voy a decir cuál es el trace flag que se activó, para poder permitir que las estadísticas se puedan ejecutar simultáneamente, las manuales, y también se, se configuró lo que fueron las estadísticas para que sean de forma asincrónica, porque el default es sincrónico. Entonces, al poder justamente configurar las estadísticas de manera asincrónica, pues permitió que el Store Procedure se pudiera ejecutar de forma exitosa sin tener ningún inconveniente para lo que fueron las consultas. Y con eso se eliminaron los timeouts y se eliminó el alto consumo de CPU. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si por acá, permítanme un segundito nada más para poder corroborar cuál es el trace flag que se tiene que activar. Que es el trace flag 7471, que es el que permite también el poder ejecutar las estadísticas de forma simultánea, sin ningún inconveniente. ¿Ok? Y también configurar las estadísticas para que se actualicen de forma asincrónica. Entonces, esto va a permitir que si por X o Y motivo son tablas sumamente grandes y el auto-update de stats se está ejecutando, no bloquee lo que son las consultas de los usuarios. ¿Ok? Eso por un lado. Otras recomendaciones, ahora que estamos hablando también de lo que es el tema de CPU y demás. Hay muchos scripts en la calle, ustedes los pueden encontrar. Muchos MVPs también publican sus propios scripts para que ustedes puedan monitorear todo lo que es el consumo de datos en SQL Server, cómo está la fragmentación de índices, si hacen falta índices, si más bien tengo índices que no están pues haciendo su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas en la calle para que ustedes los puedan validar. En este caso, el tema de indexamiento es bastante importante y bastante interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo ejecuto cualquier script que me pueda estar buscando missing indexes en una base de datos? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo estoy haciendo a nivel global porque este script lo que va a buscar es en todas las bases de datos que yo tenga disponibles acá, cuáles son aquellos índices que yo puedo definir como importantes para poder mejorar el rendimiento, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que creo que yo lo he visto en los scripts de Glenberry, que son bastante buenos, son sumamente recomendados también para utilizar en el tema de monitoreo y troubleshooting de SQL Server. Él lo especifica muy claro. No creen todos los índices que se están recomendando acá. Tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque quizás dentro de la recomendación de indexamiento que se da, muchos de los índices van a ser similares, por no decir iguales. Entonces, la idea con esto es poder definir realmente cuáles son los índices que son los que les van a hacer más de utilidad a ustedes y sobre eso poder justamente crear esos índices. ¿Ok? Entonces, es una recomendación. Esto va a ser una guía importantísima, al igual que el Tuning Advisor de SQL Server o como cualquier third-party tool que ustedes puedan adquirir, van a ser de utilidad, mas no va a ser, pues, lo más recomendado que ustedes simplemente agarren el resultado y lo ejecuten en producción y así va a ser. No,
O sea, tengan muchísimo cuidado porque eso más bien puede llegar a ocasionarles problemas de performance posteriores. ¿Ok? Sobre todo la parte de escritura, que se los va a poner terrible. Entonces tengan muchísimo cuidado cuando ustedes están haciendo un troubleshooting de esta parte. Em, Otro tema de lo que son los índices, quizás no me va a traer mucha información porque básicamente lo que busca son índices que no están siendo utilizados, ¿verdad? Que eso también es muy importante. Y esto lo he notado que no mucha gente realmente lo utiliza. El sobreindexamiento en una base de datos va a ocasionar problemas de performance o puede ocasionar problemas de performance. Como les estaba mencionando ahorita, puede que yo tenga que estar escribiendo de más, puede que eso me esté ocasionando problemas a nivel de disco y el que yo tenga sobreindexamiento o índices que realmente no se están utilizando para nada es algo que yo debería de evitar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Índices que realmente ustedes vean valores por acá que estén en cero, quiere decir que un índice realmente no se está utilizando del todo. ¿Ok? Si ustedes han reiniciado la instancia recientemente, cuidado, porque puede ser que reiniciaron una instancia hace 2 días, hace una semana, realmente no están todas las estadísticas al día, puede ser que ustedes tengan procesos que se ejecutan únicamente a fin de mes y a final de cuentas lo que van a hacer es traer ese rendimiento de esos procesos al suelo. Entonces, tengan mucho cuidado. La idea es que la base de datos o la instancia ya tenga arriba por lo menos unas 2, 3, 4 semanas, probablemente más de un mes, si son procesos mensuales. Entonces ya ustedes van a poder ejecutar ese tipo de scripts y eso les va a devolver cuáles son esos índices que realmente no se están utilizando. Índices que puedan tener quizás muchísimas escrituras y 0 lecturas o 2 lecturas si están qué sé yo, escribiendo 1 millón de páginas en ese momento. Ese tipo de índices que escriben más y leen menos no deberían de estar en una base de datos. ¿Ok? Entonces son cuestiones de mantenimiento que ustedes deberían de tener ahí en consideración cuando estén haciendo un monitoreo de SQL Server o un troubleshooting de SQL Server. Recuerden, siempre les van a llegar a decir, tengo un problema de performance. Ok, ¿cuál es su problema de performance? No sé, SQL Server. Ok, pero dentro de SQL Server, ¿qué es lo que está dando problema? Ah, no sé, en general los usuarios se están quejando. Cuando eso pasa, realmente nosotros tenemos que saber muy bien qué herramientas de monitoreo tenemos que tener a mano para poder saber por dónde troubleshootear. Entonces veamos, por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a quitar este por aquí, que este ya no lo vamos a ocupar. Esto va a ser importante que siempre lo tengan, recuérdenlo. ¿Ok? Entonces, veamos, por ejemplo, este caso. Vamos a ver si tengo otro por acá. Este aquí. Ok, eso es una base de datos que se llama Credit. ¿Verdad? Básicamente lo que va a traer son datos que cumplan con este filtro, ¿verdad? Entonces es una ejecución que en este caso va a tardar alrededor de unos 16 segundos, por ejemplo. Y eso lo que me va a traer es básicamente numeritos. Como ustedes pueden ver acá, únicamente estoy trayendo un número de orden, básicamente. Entonces acá está tardando 13 segundos. ¿Ok? Nosotros podemos analizar aquí un plan de ejecución y podemos decir, ok, aquí qué es lo que está pasando. Tenemos un index scam. Y por acá tenemos un grado de paralelismo en 1, ¿verdad? Que lo están viendo por acá. Y estamos viendo un costo estimado de 15. Qué interesante esto por acá. ¿Ok? Vamos a ver cómo está configurada mi instancia de base de datos. Porque acá hay temas que son muy importantes y que nosotros normalmente no los cambiamos. Vemos por acá un cost threshold for parallelism de 25. ¿Cuándo debería de cambiar yo ese valor? ¿Por qué cambiarlo si el default siempre está en 5? ¿Cierto? Veamos qué pasa cuando yo tengo el cost threshold de paralelismo, en este caso en 5. Voy a ejecutar nuevamente la misma consulta. ¿Ok? Ya por acá ustedes pueden ir viendo una diferencia. ¿Ok? Vamos a permitir que termine la ejecución. Es algo similar, son 14 segundos.
Vemos que el plan de ejecución en este caso cambió. ¿Ok? Tenemos un grado de paralelismo en este caso ahora de 8. ¿Por qué ahora está utilizando 1 y por qué ahora 8? Bueno, en este caso el cost threshold for parallelism afecta muchísimo. Como ustedes pueden ver acá, el costo es de un 15. Dice el estimated sub-tree cost, básicamente. Nosotros cambiamos el cost threshold for parallelism para ponerlo en 5. Esto quiere decir que como el costo lo supera, entonces ya se puede generar un plan de ejecución en paralelo. Y en este caso, el degree of parallelism va a ser de 8. O sea, está utilizando los 8 procesadores que yo tengo en este equipo para poder ejecutar la consulta. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos teniendo esperas a nivel de procesador de CX Packet, ¿qué quiere decir? Que hay muchísima ejecución de planes en paralelo. ¿Cuál es la solución a eso? Bueno, la solución a ese tipo de cosas, cuando yo estoy teniendo mucha espera en CX Packet, lo usual va a ser venir y cambiar el max degree of parallelism a cuánto, en este caso, a 1. Esa es prácticamente como una receta, ¿verdad? Si usted tiene problemas de CX Packet, cambie el max degree of parallelism a 1. Probablemente esa va a ser la solución. Pero realmente el cambiarlo a 1 o el cambiarlo a 2 o el cambiarlo a 3 o el cambiarlo a 5 o dejarlo en 8 si tuviese más de 8 procesadores, realmente puede funcionar. Pero esto es un más que un tipo de troubleshooting en donde ustedes tienen que ir probando y realmente ver si cambiar el max degree of parallelism a nivel de toda la instancia es la solución, porque recuerden que no únicamente van a tener una base de datos, sino que pueden tener N bases de datos configuradas, o si realmente ustedes pueden hacer otro tipo de troubleshooting. Digamos que en este caso yo lo voy a dejar en 0, pero voy a comenzar a jugar también con el cost threshold for parallelism. ¿Ok? Y en este caso yo me doy cuenta que quizás la mayoría de planes de ejecución tienen un costo superior a 15, ¿ok? O superior a 20. Entonces, en esos casos, cuando yo he hecho un análisis profundo del workload que yo tengo en mi base de datos y me doy cuenta que la mayoría de ese workload va a superar el 25 o el 30 o el 40 de costo, ahí es donde yo puedo llegar perfectamente y cambiar este cost threshold for parallelism y decir, no, usted lo voy a ocupar en 30. Antes de eso, sin hacer un test profundo, yo no debería de cambiar el cost threshold for parallelism. ¿Ok? Se los digo honestamente, hay muchísimos casos en los que yo he visto en donde no es requerido cambiar el cost threshold for parallelism. Existen otras formas para poder troubleshootear un CX packet. ¿Ok? En este caso se pueden utilizar hints también a nivel de las consultas para poder indicar que el max degree of parallelism va a ser en 1, por ejemplo. Es una opción. Utilizar esos hints a nivel de consultas y no a nivel de la instancia, porque cuando yo lo estoy trabajando a nivel de instancia, voy a afectar todas las bases de datos de usuario que yo tenga definidas acá. Otra de las ventajas que, por ejemplo, se tienen también en las nuevas versiones de SQL Server es que yo puedo cambiar también la opción del max DOP por base de datos. Eso es una bendición, honestamente. ¿Ok? Con este caso, yo puedo manejar ya a nivel de base de datos y no a nivel de la instancia, al menos lo que es el max degree of parallelism, ¿verdad? Entonces, eso también yo lo tengo que tomar en consideración cuando estoy haciendo algún tipo de troubleshooting a nivel propiamente de CX Packet, ¿verdad? Y de base de datos. Si yo tengo ya distintas bases de datos de usuario por acá, no requiero cambiar el max degree of parallelism a nivel de instancia, sino que lo hago ya a nivel de base de datos. Eso es bastante importante de tener en consideración. Pero en este caso, volviendo acá al tema de lo que es el cambio del valor del cost threshold for parallelism, entonces, vamos a ver, ¿dónde está acá? La idea es que tal vez trate yo de no cambiar este valor, pero si lo tengo que cambiar, recuerden, es haciendo un test profundo del workload que yo tengo a nivel de la base de datos. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo nuevamente vuelvo a ejecutar este procedimiento? ¿Ok? Vamos a darle un tiempo.
¿Ok? Se ejecuta en 13 segundos. Digamos que ejecuta un segundo más rápido que lo anterior. Y acá ya ven que no me está generando ningún plan en paralelo. ¿Ok? Básicamente está utilizando únicamente un procesador para hacer la devolución del valor. ¿Ok? Entonces, de esta forma yo también puedo comenzar a eliminar esos planes en paralelo. Si yo realmente estoy analizando y digo, no, yo no requiero que la mayoría de planes de ejecución se estén haciendo en paralelo, los puedo hacer secuenciales, entonces puedo aumentar ese cost threshold for parallelism. ¿Ok? Puedo comenzar a jugar con esos valores. Otra de las cosas que son interesantes y que son herramientas que ya las tenemos acá es poder decir, bueno, mira, estoy ejecutando este, esta consulta y me está recomendando un índice. Bueno, realmente este índice es importante porque yo estoy filtrando por la fecha, como pueden ver acá, y realmente el índice que se me está recomendando es por la fecha y estoy haciendo un include del, del número de orden, que realmente es lo que yo ocupo. Entonces, bueno, está bien, puedo crear ese índice y me va a ser de utilidad. Ese tipo de cosas yo las puedo aprovechar mientras estoy haciendo troubleshooting para poder determinar si un índice me va a ser de utilidad o no. Un tip a nivel de replicación, porque eso también puede pasarles. La base de datos de distribución en replicación es bastante utilizada, es básicamente el corazón de la replicación, ¿ok? Por él pasan muchísimas transacciones que están siendo replicadas de un lado hacia otro, ¿verdad? O puede tener múltiples suscriptores también. Si cuando ustedes están haciendo un troubleshooting de replicación porque tienen el CPU también al 100% y analizan que el REPL commands, que es el store procedure que se está ejecutando para la transferencia de datos, les recomienda indexamiento, perdón, sobre la base de datos de distribución, no lo hagan. La base de datos de distribución y en general los componentes de replicación dentro de SQL Server no deben ser alterados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si ustedes crean un índice en la base de datos de distribución, ya es un ambiente no soportado, por ejemplo. Ese es el punto número uno, ya es un ambiente no soportado. Si ustedes tuvieran que poner un caso en Microsoft, no es soportado. Punto número dos, y que quizás es el más importante, puede ocasionar problemas de performance por la cantidad de escrituras y de lecturas adicionales que tendría que hacer. Entonces, ese tipo de cosas no se tienen eh, que hacer, ¿ok? Ahí es cuando ustedes tienen que obviar, por ejemplo, una alerta de missing index sobre una base de datos, en este caso de distribución, cuando estamos hablando de replicación. ¿Cuál sería un troubleshooting que yo puedo hacer ahí? Bueno, ¿por qué se está recomendando un índice sobre una base de datos como la de distribución en replicación? Probablemente tenga muchísimas filas o registros en las tablas de replicación que no deberían de estar ahí, que ya deberían de estar eliminadas. Y puede ser que en este caso el proceso que se encarga de limpiar esas transacciones no se esté ejecutando de la manera correcta o que por algunos días no se ejecutó y quedaron transacciones por ahí que ya no deberían de estar. Entonces ya estamos hablando de muchísima cantidad de registros que están ahí y que quizás tenga que limpiar. Eso es un troubleshooting que ustedes pueden hacer sin necesidad, en este caso, de tocar objetos de una base de datos que es de sistema, la de distribución va a ser una base de datos de sistema y que no debería de tocarse en este caso. ¿Ok? Entonces espero que esa parte haya quedado pues lo suficientemente clara para poder ver cuáles son los temas de troubleshooting. En este caso estamos, obviamente el tiempo es muy poco, a nivel de troubleshooting uno podría hablar días o meses de todo el troubleshooting que uno puede hacer a nivel de performance únicamente. Estamos hablando aquí también cuestiones de disco y demás. Ahora veamos también un ejemplo sobre ejecutándolo incluso con este mismo query que tenemos acá. Vean que en este caso tengo una base de datos que es la credit y tengo otra base de datos por acá que es credit 2, que es básicamente la misma. ¿Ok? Vamos a ejecutar el mismo store procedure sobre credit 2. Lo estamos ejecutando. Va a tardar un tiempito similar. Mientras tanto, por acá. Ok. Ya aquí ustedes pueden estar notando algo extraño, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, ¿por qué tardo 19 segundos?
La base de datos es exactamente la misma, es una restauración de la otra. ¿Ok? Nos pasamos nuevamente a credit y ejecuto el procedimiento almacenado. ¿Ok? Está devolviendo los mismos datos. La misma cantidad de filas. ¿Ok? Como pueden ver, en este caso tarda 13 segundos y en el otro caso tarda 16 segundos. El reporte va a ser el mismo. Tengo un problema de lentitud. Estoy ejecutando el mismo procedimiento almacenado en bases de datos que son exactamente iguales, que están en la misma instancia. ¿Por qué de un lado me tarda más y por qué del otro lado me tarda menos? Interesante. ¿Cómo puedo hacer troubleshooting yo de esta parte? Bueno, veamos. Voy a, acá vamos a ver, tengo aquí un pequeño ambiente en donde lo que voy a hacer es a ejecutar un poco más de procesos sobre la base de datos Credit 2, que básicamente lo que va a hacer es comenzar a meter un poco más de ruido. ¿Ok? Entonces, permítame aquí un segundo nada más para poder levantar un proceso que lo que va a estar haciendo es básicamente insertar datos o leer datos. ¿Ok? Que es básicamente este proceso. Aquí tengo un procesito que únicamente está consultando datos, consultando y consultando y consultando datos. ¿Ok? Eso es todo lo que está haciendo. Ahora, nuevamente, estoy aquí sobre credit. Ejecuto. ¿Ok? Ya la misma solución que inicialmente me estaba tardando 13 segundos, me está tardando 19 segundos. ¿Ok? Vean que incluso ya la instancia se siente un poco más lenta. Si ejecuto el siguiente procedimiento almacenado sobre Credit 2, va a ser todavía un poco más lento, ¿verdad? Mucho más lento. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo troubleshooting en este caso de algo que está pasando? Bueno, realmente, ¿qué puede estar pasando? ¿Cómo puedo yo entender qué está pasando en SQL Server? Bueno, acá vamos a ejecutar con los Dynamic Management Views, básicamente. Vamos a ejecutar y acá veo algo interesante. ¿Cuál es la espera que tengo? Page.io. ¿Ok? Algo está pasando, algo estoy ejecutando. Si alguien dentro de otras sesiones están ejecutando procesos, ¿ok? Que pueden estar ocasionando algún tipo de lentitud. Y acá llama la atención también un tipo de espera. Async Network I/O. ¿Ok? Ustedes pueden ver cuál es el texto que se está ejecutando. Un DVCC Drop Clean Buffers. Básicamente, se está limpiando todo, ¿verdad? Pero ¿por qué ustedes dicen, mira, Async Network I/O probablemente ustedes lo asocian a Network? No, no tiene que ver realmente con Network. Son esperas que también se están dando a nivel de disco. Y el Page I/O Latch básicamente también lo que está hablando es que son discos. ¿Ok? Que los discos también están dando algún tipo de problema. Ahora, veamos acá algo interesante. Nosotros podemos hacer aquí un select asterisco from sys.databases. ¿Ok? Veamos algunos de los valores que estaban acá. Si lo ejecutamos, acá vamos a bajar aquí un poco. Ajá. Credit 2 es la base de datos número 20, ¿cierto? Si nosotros ejecutamos nuevamente esto, ¿qué vemos acá? Base de datos número 20. Ok, ¿qué tiene de diferente entonces la base de datos número 20, que es exactamente igual a Credit? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre ambas, si ya nosotros nos ponemos a hilar un poco más delgado, es que una base de datos probablemente esté en algún drive que sea mucho más rápido que otro. Entonces, en este caso, vemos que esta está en el C Drive y vamos a ver dónde está Credit 2.
Mientras tanto, voy a detener el workload que tengo por acá porque si no, nos va a matar mucho más el performance. ¿Ok? Entonces, vamos a ver dónde está ubicada esta base de datos. Ok, está ubicado en D. ¿Y D qué es? En el caso mío, es un external drive, ¿verdad? Es un USB que básicamente va a ser mucho más lento que una unidad física del servidor. Entonces, a final de cuentas, en este caso de troubleshooting, ¿cuál era el problema? El problema era básicamente en dónde estaba ubicada la base de datos, el por qué yo estoy teniendo lentitud y el por qué estoy teniendo esperas a nivel de disco. Bueno, básicamente, ¿por qué? Por un tema de ubicación de la base de datos y que está en un drive mucho más lento que donde está la base de datos principal, que en este caso es Credit 1. ¿Ok? Espero que haya quedado bastante claro esta parte de lo que es por lo menos el troubleshooting a nivel de performance. Sí quería como mostrarles un pequeño caso, vamos a ver si lo podemos hacer un poco más rápido, de qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo un caso en donde no puedo iniciar SQL Server, ¿ok? Para que ustedes lo vean tal vez un poco en vivo y a todo color, cómo es que puede solucionarse. Ok, vamos a asumir en este caso, por ejemplo, tengo una instancia que se llama witness acá. En este caso, solo por temas de precaución, vamos a hacer una copia. Ok. Y vamos a asumir, por ejemplo, que master no existe. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar que yo tengo aquí mi instancia de base de datos que está, pues obviamente está abajo. Digamos que eso ya es algo que se reportó. Si yo intento iniciar el servicio, ¿qué es lo que pasa? Bueno, va a fallar, obviamente, por obvias razones. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debería de hacer? Lo primero que yo debería hacer es ir a buscar a quién, al log de SQL Server. ¿Ok? Eso es lo primero que yo debería de hacer. ¿Ok? Una vez que yo ya tenga, por ejemplo, aquí ya el proceso completamente detenido o que ya me haya mostrado el error, que en este caso pues puede tardar bastante, SQL Server va a comenzar a buscar, mira, no encuentro el archivo, no encuentro esto, cuál es el problema, va a tratar y tratar y tratar hasta que ya da el error. ¿Ok? Entonces, si ya nosotros sabemos exactamente dónde está el log de SQL Server, el venir a analizarlo va a ser mucho más rápido. ¿Ok? Entonces, vamos a abrirlo acá. ¿Y qué es lo que nos dice aquí el error de SQL? El error de SQL es claro y dice, bueno, hay un error porque no puedo encontrar el archivo especificado. ¿Ok? ¿Y dónde está buscando el archivo? En la ruta donde en efecto master no se encuentra. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer acá nosotros? Bueno, probablemente ya aquí ya entremos en pánico, ¿verdad? Hay algo que ustedes tienen que tomar en consideración y es que, por ejemplo, acá en el MSQL, ustedes tienen una carpeta BIM y que aquí en templates están todos los templates de las bases de datos, ¿ok? Aquí está master, está model, está MSDB, ¿ok? Y TempDB no está porque obviamente se reconstruye cada vez que la instancia inicia. Pero acá están los templates, entonces ya acá yo puedo decir, bueno, algo puedo hacer, en algo me pueden ayudar, ¿ok? Entonces, lo segundo que nosotros vamos a hacer es ingresar a esta dirección que va a ser el Program Files, Microsoft SQL Server, en este caso 130 porque es un SQL Server 2016. En el Setup Bootstrap nosotros tenemos lo que son los instaladores de SQL Server, ¿ok? Entonces, básicamente es acá, Setup Bootstrap, SQL Server 2016 y acá tengo el Setup, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sigue a continuación? A continuación seguiría que yo le especifique, en este caso a SQL Server, que ocupo que me reconstruya las bases de datos. Básicamente le estoy diciendo acá, ingrese mi cuenta y póngale un password también al SA de una vez para poder reconstruirlo. Y acá simplemente lo que hago es ejecutar el proceso y SQL Server lo que va a hacer es reconstruirme la instancia. Acá hay dos cosas importantes. Si ustedes no tienen un backup de master,
tienen que volver a tachar todas las bases de datos de usuario una a una y volver a reconstruir la seguridad. Si ustedes tienen un backup de master, simplemente reconstruyen, ingresan a SQL Server en Single User Mode y restauran la base de datos master y se olvidan de absolutamente todo. Todo quedó listo, todo quedó perfecto, sin ningún inconveniente. ¿Ok? Eso para que ustedes también lo tengan en consideración. Entonces, en este caso, ya lo que es la reconstrucción finalizó. Yo puedo venir acá y levanto el servicio de SQL Server. Ya levantó. Y pues perfectamente acá, vamos a ver la instancia de SQL que teníamos por acá. Ok, esa es la instancia que tenemos acá. Yo ya perfectamente podría conectarme a la instancia del SQL Witness sin ningún problema. En este caso, yo tengo una instancia, tenía una base de datos de usuario que se llamaba TestDB, si no me equivoco. Como no tenía un respaldo de master, pues no la pude recuperar, pero nada más sería como atacharla y ya no tendría ningún inconveniente con ese caso, ¿verdad? Si no, seguir las recomendaciones pues que les dije ahorita para que ustedes también lo tengan en consideración si el día de mañana tienen algún problema con el tema de master. Otra recomendación final, por ejemplo, acá tienen un documento de justamente cómo reconstruir las bases de datos. Todos esos pasos están detallados acá, absolutamente todos. La mayoría de cosas que ustedes pueden hacer troubleshooting van a estar documentadas en todo el site de Microsoft, prácticamente todo. El tema es que hay que saber dónde buscarlo y cómo aplicarlo. Pero la mayoría de cosas a nivel de troubleshooting o de problemas, de issues que ustedes puedan tener en una base de datos, se resuelven eh, buscando normalmente en el site de Microsoft para que ustedes lo tengan ahí en consideración. Y pues, pues por temas de tiempo, básicamente no podemos seguir. Me encantaría seguir, pero básicamente no podemos tener mucho más tiempo. Kenneth, no sé si existe algún tipo de pregunta o duda que alguien tenga por ahí. En este momento no hay preguntas. Puedes seguir un poco más si querés. Ok, buenísimo. Entonces vamos a ver qué más por acá les puedo mostrar que es interesante para que ustedes lo tengan también en consideración a nivel del troubleshooting de SQL Server. Quizás les pueda ir mencionando algunas cosas. Hay casos en donde ustedes también recuerden que muchos de los componentes que ustedes tienen en Windows utilizan bases de datos SQL Server y que esas bases de datos van a ser un SQL Express que a final de cuentas está corriendo por debajo. ¿Como cuáles? Por ejemplo, no sé si ustedes en algún momento han escuchado lo que son el Windows Internal Database. El Windows Internal Database son bases de datos justamente que utilizan, por ejemplo, el Remote Desktop. Los roles, por ejemplo, utilizan muchísimas bases de datos internas y son SQL Server. Esas son instancias de SQL Server que básicamente se utilizan únicamente para cuestiones de Windows. Ahí no se pueden crear objetos de usuario para nada, pero sí para nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que por acá tengo esa base de datos. Vamos a ver si se las puedo mostrar acá. Una base de datos de Remote Desktop, por ejemplo. Okay. Una base de datos de Remote Desktop es esta que está acá, que se llama RDC MS. Son tablas o bases de datos de sistema. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ustedes crean algún tipo de objeto de usuario, no se puede utilizar. Y esta base de datos, si reinician Windows, no va a levantar, va a quedar en single user, va a quedar en recovery mode. Y para poder recuperarlo, hay que conectarse a la instancia que no se conecta uno con el nombre de usuario ni con la IP, sino que es un método de comunicación o conexión distinta. Y se tienen que buscar cuáles son esos objetos de más y eliminarlos para poder levantar esa instancia. ¿Ok? Eso para que lo tengan ahí en consideración. Algo tan simple como que yo haga esto, incluir los diagramas y que yo cree un nuevo diagrama, provoca que esa base de datos ya sea
no utilizada por Windows. ¿Ok? Algo tan simple como esto. Entonces, para poder justamente eliminar esta situación o revertirla, tengo que comenzar primero por borrar el diagrama y después ir a borrar procedimientos almacenados, funciones que han sido creadas también dentro de esta base de datos. Y solo así van a poder levantar esa instancia. ¿Okay? Eso es un tip ahí de gratis. Adrián, tenemos varias preguntas. Uh-huh. Ya comenzaron a llegar. Dice, ¿puedo restaurar master en otra instancia y copiarla en las que estaba corrupta? No, no. Eso me pasó un caso hace poco también, que justamente el servicio SQL no levantaba, el error estaba dando un master, alguien encontró justamente el template, la carpeta del template, copió las bases de datos y obviamente SQL no va a levantar porque él ocupa reconstruirlas y hacer otro proceso interno. Simplemente el copiarlas y pegarlas no va a funcionar, desgraciadamente. Ok. Jorge, si puedes confirmar si te responde la pregunta, pero sí puede, digamos, reconstruirla y restaurar el backup de master de otro servidor en el nuevo servidor. El problema es que vos tenés dentro de master mucha metadata propia del servidor. Entonces, digamos, ahí no necesariamente va a ser lo mismo. Por ejemplo, son bases de datos que tenés de otro servidor con otras bases de datos, otros nombres. Si tenés, por ejemplo, replicación activa, ya eso no te va a servir. Recordemos que replicación también inserta objetos dentro de master, entonces no te va a funcionar. O sea, la idea siempre va a ser tener un backup de master, y si no tienen el backup de master, se va a utilizar el template. SQL Server va a estar prácticamente limpio y van a tener que hacer el attach de las bases de datos de forma manual. Base de datos y seguridad, ¿verdad? Correcto. Okay. La siguiente pregunta es de Eder Vargas. Dice, no, perdón, Pablo Fernández dice, ¿algún consejo para hacer troubleshooting del Wait SOS Scheduler Jill? Qué buena pregunta, buenísima. De hecho, yo te recomendaría en el site de SQLskills.com, Paul Randall tiene todos los blog posts habidos y por haber de WaitStats, y ahí están absolutamente todos los tips que vos puedes utilizar para hacer troubleshooting. La ventaja que tiene Paul, y bueno, vos lo conoces también, Kenneth, es que él trabaja prácticamente directamente con el grupo de producto de SQL Server. Entonces, ahí tenés a la mano absolutamente todos los tips sabidos y por haber para poder hacer troubleshooting de cualquier waitstat que vos ocupes. Ok. Pablo, me decía si la pregunta fue contestada, sino para ampliar. La siguiente pregunta es de Ed Vargas. Dice, saludos Adrián. En mi caso tengo base de datos 2005 y la aplicación pues es también bastante vieja. ¿Puedo migrar la base de datos a 2016 o mejor dejarla donde está para evitar problemas con la aplicación? ¿Estás en 2000 qué? Disculpa. 5. Ok, vamos a ver. Saludos, Eder. Hace rato que no lo veo. 2005 incluso ya no debería de estar ahí. Digamos, ya es un producto no soportado, digamos, en este caso por Microsoft, ¿verdad? Puedes hacer los paths de migración. Yo tal vez no te recomendaría brincar de un solo a 2016. Tal vez puedes brincar a otro path, tal vez 2012, para ver cómo te va. Si tenés algún tipo de inconveniente, puedes usar el Migration Assistant también para poder hacer la migración. Puedes hacer un análisis de cuáles son los objetos que tenés, tal vez qué ha sido deprecado en las nuevas versiones de SQL Server y poder hacer un testing de la aplicación. Muchas veces también nos apresuramos a hacer el tema de migración, quizás por temas de soporte o por presión de management, y realmente no hacemos un testing profundo a nivel de performance de las aplicaciones. Y eso a final de cuentas nos lleva a tener algún tipo de inconvenientes posteriores. Yo lo he visto incluso en migraciones a 2008 hacia 2016, por ejemplo, y terminas teniendo un performance terrible a nivel de la base de datos. Muchas de las cosas también por el tema de las estadísticas, del estimador de cardinalidad, que se cambió totalmente en SQL Server. Entonces, todo ese tipo de cosas se tienen que analizar muy bien antes de hacer una migración. Entonces, eso te puede también ocasionar, al final de cuentas, dolores de cabeza.
No digo con esto que no migren, realmente deberían de ir migrando en un corto plazo por muchas razones también, no solo el tema de soporte, sino porque las versiones de SQL Server ya están saliendo mucho más seguidas y pues la idea es no quedarse atrás con la utilización del producto y utilizar las mejores características que trae el producto para poder pues seguir mejorando en el tema de rendimiento principalmente. Ok, Eder, ¿me confirmas si necesitas que te ampliamos la respuesta? La siguiente pregunta es de Carlos Torres. Dice, ¿cuál es la forma de evitar o mitigar el acceso a memoria foránea? Memoria foránea, ahí sí es cierto que me dejó fuera de base Yo imagino que es el page con ese file. concepto. Ah, ok, con el page file. Bueno, ya ahí son temas también que tenés que ver cómo está manejándolo también a nivel de Windows, si estás manejándolo en máquina virtual, si lo estás manejando en máquina física, si lo estás manejando en la nube y cómo lo estás manejando, también con qué proveedor lo estás manejando. ¿Ok? Normalmente, y los casos que yo he visto, siempre se ha manejado que se trabaje de forma automática. ¿Ok? Ahora, si vos estás teniendo algún tipo de problema de memoria, hay que analizar si realmente es un problema a nivel de SQL Server que tiene algún leak de memoria o si es el sistema operativo el que realmente te está dejando sin memoria y cómo tenés configurada vos la memoria a nivel de SQL Server. ¿Ok? Sí he visto muchos casos en donde, por ejemplo, el buffer pool se queda sin memoria y es porque quizás tenés componentes de CLR que te están, por decirlo de una manera, succionando toda esa memoria que necesita el buffer pool. O que quizás el sistema operativo tiene muchísimas aplicaciones que están corriendo dentro de él, y hablemos de third party tools que están corriendo en Windows, y que a final de cuentas eso es lo que te está ocasionando problemas de memoria y que provoca que el page file a nivel de sistema operativo esté creciendo y creciendo y creciendo por la necesidad que se tiene de consumo de memoria y que quizás SQL Server no está bien configurado en ese aspecto. Ok. Con respecto a la memoria foránea, Carlos amplió un poco la pregunta. Dice que no se refiere a pagefile, sino se le refiere a diferente NUMA. Lo que está hablando es de memoria utilizada internuma. Ok, ahí sí creo que no sabría cómo responderte esa parte, honestamente. Tendría que ver exactamente como a qué aspecto específico. Sí, porque entender eso va directo por el scaler. El scaler está asociado a un NUMA y es lo que se accesa a memoria directa, ¿verdad? Correcto, Y sí. estamos en una arquitectura NUMA. Ujú. Ahí, Carlos, sería interesante ver un dump de asignaciones de memoria por NUMA Node para Exacto. ver, para ver si en verdad estás teniendo el problema de acceso a memoria internuma o si más bien lo que estás haciendo, lo que estás teniendo es un servidor con más memoria a la que SQL Server para manejar en el caso de un estándar y lo que estás haciendo es un brinco de páginas de memoria. Lo Y único que se me viene a también la el cabeza. Service Pack que tenga, la versión de SQL y el Service Pack que tenga, porque, por ejemplo, en 2014 he visto esos casos. Y es, por ejemplo, cuando vos tenés servidores con muchísima memoria, hablamos de más de 250 gigas de memoria, y SQL Server internamente no lo está manejando bien y ya es un tema, digamos, de bug de producto, ¿verdad? Entonces, en el último Service Pack de 2014, en el SP2, del último Cumulative Update del SP2 de 2014, se corrigieron muchas cosas de acceso a memoria con el NUMA, pero ya habría que ver qué tipo de servidor es, qué arquitectura tiene, para poder verificar exactamente cuál es el issue. Ok, Carlos, si te logramos responder o por lo menos guiar la respuesta, porque la respuesta está como muy difícil darla con la información que hay. Por favor, déjanos saber. Igual ahí tenés el Twitter de Adrián. A Adrián le encanta que le tuiteen eh, ese tipo de preguntas. Ajá. Dice que va a revisar el community update. Ujú. Terminamos con las preguntas. Estamos un poquito sobre tiempo, pero tranquilidad porque creemos que la próxima sesión se canceló. Entonces, tampoco es que estábamos tan apurados con el tiempo. Adrián, como siempre, acá un gusto tenerte. Esperamos verte en las próximas sesiones de las 24 horas o de las sesiones semanales.
seguir compartiendo información y estos tips tan útiles de reconstrucción y de troubleshooting de SQL Server. Como te decía, como siempre, un gusto tenerte acá y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Kennedy, y a todos los que están escuchando. Gracias. Hasta luego.